economía política a nuestro amigo Juan Pablo Enríquez. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va la audiencia en NT14? ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien, no nos podíamos perder tu visión de lo que es una semana con muchas novedades, con mucho tumulto, con muchas versiones de lo que pasa en el gobierno nacional después de la derrota en las elecciones, y también esto influye en todos los temas económicos. Sí, obviamente, como pasa muchas veces en el deporte, ya que estabas hablando de patronato. Uh-huh. Cuando se pierden los partidos, como fue la contienda electoral el fin de semana por parte del Frente de Todos, se comienzan a hacer preguntas acerca de cuáles han sido las principales falencias del funcionamiento de la gestión y por qué la mayor parte de la población en el país no acompañó esta propuesta de gobierno. Así que siempre los principales dilemas pasan por la economía. Los análisis más importantes dicen que no se ha gastado lo suficiente para que aquellos sectores populares que la vienen pasando muy mal, sobre todo por el efecto de la pandemia y por el arrastre de una pérdida importante en el salario real que se venía dando de 2015 a 2019, no se dieron respuestas suficientes a ese sector que es el mayoritario en el país, ¿no? Por ejemplo, hubo muchas críticas fines del año pasado cuando se cortó el IFE, ¿no?, que se estaba brindando a prácticamente 11 millones de argentinas y argentinos en lo que era un acompañamiento ínfimo, pero que ayudaba a paliar una situación de emergencia como fue el tema de la pandemia de COVID-19. Y fíjense un dato, quizá una de las principales críticas pasa por ahí, el tema del déficit fiscal, ¿no? Argentina en este momento está prácticamente en equilibrio fiscal y las críticas desde la heterodoxia vienen en este sentido, dado que hasta las principales potencias económicas del mundo, como Inglaterra, Alemania y demás, tienen déficit fiscal récord debido a inyectar recursos justamente en el aparato productivo y en políticas sociales para sostener sus economías. En cambio, acá en la Argentina no se hizo eso. Si bien se inyectaron muchos recursos, reitero, resulta que resultaron insuficientes para lo que ha sido el acompañamiento electoral. Y justamente anoche se presentó el presupuesto 2022, ¿no?, que de alguna manera, como bien lo dijo el ministro de Economía en su momento, Martín Guzmán, tiene que ver con una planificación de lo que se va a gastar y lo que se va a recaudar en el próximo año. Y ese presupuesto parece bastante austero porque marca un crecimiento del 4%, una inflación anual del 33%, también marca un déficit fiscal del 3,3%, un dólar al cierre del año de 131 pesos, ¿sí? Estamos hablando del 2022. Es importante saber que el dólar no va a aumentar tanto de acuerdo a las planificaciones que está haciendo el gobierno nacional, porque uno de los principales causantes de la inflación siempre es el aumento del tipo de cambio y los procesos devaluatorios. Ese dato por ahí suena un tanto optimista, ¿no? Uh-huh. Igualmente recordemos que el presupuesto no deja de ser una planificación y que después en la práctica a veces se pueden dar los mismos resultados y a veces no. En este caso, en lo que va del 2021, se está cumpliendo bastante bien lo que se presupuestó el año pasado. Lo único que el déficit fiscal es menor, ¿sí? Se había presupuestado un déficit del 4% y hoy estamos en aproximadamente el 2%, con lo cual quedan 4 meses para hacer uso de ese porcentaje de recursos, ¿no? Porque justamente es lo que se demanda, que la gente está necesitando mayor cantidad de recursos. Por eso hoy en día se está juntando. El gobierno nacional llamó a todos los sindicatos y gremios para reactivar el Consejo del Salario. Fíjense que esta semana salió el dato de inflación del mes de agosto, fue del 2,5%, y eso determinó que estemos superando el 32% de inflación anual y el 51% interanual. Pero acá hay un dato central. Con ese dato de inflación, el índice de indigencia, que es aquellos sectores que no tienen para comer, está en 29.213 pesos. Y el salario mínimo vital y móvil está en 29.160. Entonces, ¿qué determina eso? Que hay que hacer una urgente actualización de ese salario que hoy no está alcanzando ni siquiera para
comer, ¿sí? Para alimentarse dignamente. Y el índice de pobreza para una familia tipo, de acuerdo a los datos de agosto, es de 68.359. Una familia tipo es aquella que tiene 2 adultos y 2 menores, de acuerdo a la información registrada por el INDEC en esas últimas semanas, lo que tiene que ver al mes de agosto de 2021, esos son los datos que marcan tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total. Sí, es realmente una necesidad imperiosa, ¿no? Porque hay sectores que todavía están tratando de llegar a esa canasta básica y algunos que lo van consiguiendo a duras penas. Sí, totalmente. Inclusive se plantea, a ver, recordemos una cuestión que es central, hablando de poder adquisitivo y de salario real. Entre 2003 y 2015, el salario real, la capacidad de compra del sector asalariado, de los jubilados, creció el 33%, ¿sí? En todo ese periodo. Pero ¿qué pasó? Entre el 2015 y el 2019 hubo una pérdida de salario real en relación con la inflación del 23%. Volver a recomponer eso suena muy complejo, se está haciendo porque de hecho hasta el mes de agosto el salario real le está ganando la inflación por 2 puntos, pero le está ganando, pero es tanta la necesidad que desde el gobierno nacional se está planteando, y obviamente que el efecto electoral tiene mucho que ver en esto también, un aumento por decreto tanto a jubilaciones, a algunos programas sociales y demás que son los más vulnerables del país, como para ir recomponiendo esta situación, que es muy compleja, ¿no? Y que no solamente se debe a la pandemia, sino a administraciones anteriores que tuvieron mucho que ver en esa licuación del salario, que por ahí se notó un acompañamiento importante por parte de la población que quizá no recuerda quiénes han sido los originadores de esta situación, ¿no? Porque no es menor recordar, y sobre todo en este tema del presupuesto que hablábamos recién, que nosotros tenemos el año que viene que pagarle al Fondo Monetario Internacional 19.000 millones de dólares, de un endeudamiento totalmente ilegítimo. Bueno, eso no está contemplado en el presupuesto, seguramente se estará trabajando en ese cierre de acuerdo que tantas horas y minutos le hemos dedicado en esta columna, y lo que sí se está ahorrando el país también en el presupuesto del año que viene son 12.000 millones de dólares que se lograron cerrar de alguna manera con el acuerdo de los bonistas del año 2020, ¿sí? Eso no se va a pagar gracias a un acuerdo que se alcanzó el año pasado. Pero fíjense el nivel irresponsable de endeudamiento que alcanzó la Argentina y que tanto nos afecta en otras partidas, ¿no? Cuando hablamos de esta situación deplorable es porque previo a esto han ocurrido diferentes administraciones que han dejado el país en esta situación y que cuesta una enormidad, sobre todo en un escenario de pandemia, poder establecer un plano de normalidad. Lo que sí hay que exigir más, porque los bancos, por ejemplo, a través de las LELIQ, este año se van a llevar 1,5 billones con B larga, ¿sí? No estamos hablando de millones, 1,5 billones de intereses de LELIQ, que fue un instrumento que originó también el gobierno de Mauricio Macri, que todavía no se ha logrado desactivar. Si todos esos recursos se instrumentaran para mejorarle la calidad de vida a la mayoría de nuestra población, seguramente habría otro ánimo dando vueltas por la Argentina. Este presupuesto 2022 no incluye los pagos, como dijiste, o bien venías explicando, al Fondo Monetario Internacional. Eso le da un hándicap en lo que respecta a mantener lo que es la inversión en obra pública, que todos lo sabemos muy bien, lo que es obra pública, lo que es infraestructura, mueve prácticamente la economía de todo el país, y también mantener el tema de los subsidios para aquellos sectores más postergados. Sí, lo que bien deja en claro que en el caso de que se tenga que hacer cargo de esos recursos para abonarle al Fondo Monetario Internacional, se tocarían algunos puntos importantes como estos. Fíjate, hay un apartado especial dentro del presupuesto que habla justamente de la infraestructura y subsidios económicos, incremento tarifario, y otro escenario también sería la disminución de políticas sociales, transferencias corrientes a las provincias e inclusive políticas de vacunación. Fíjense
cómo se altera el funcionamiento de un país cuando hay que atender esas obligaciones realizadas con semejante nivel de irresponsabilidad. Sería importante que cuando se discuta el presupuesto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, nuestros canales de televisión transmitan en forma directa. La población se tiene que enterar a quiénes defienden nuestros legisladores, cuáles son las partidas que se tocan, porque ahí se define el funcionamiento del país en el próximo año, digamos. Y hay algunos sectores que salen a decir una cuestión en la televisión y después van, votan y defienden otros intereses en el Congreso de la Nación. Esas cosas es importante que las pongamos en discusión, porque de lo contrario siempre estamos sujetos, con muchísima ingenuidad muchas veces, a que nos mientan, a que nos digan una cosa y terminen haciendo otra, y en definitiva lo que está en juego siempre es nuestra calidad de vida, el sostenimiento de nuestras familias, nuestra posibilidad de planificar un futuro un poco más digno del que tenemos en la actualidad. Juan Pablo, estamos llegando ya a las 5:30 de la tarde. Obviamente que te agradecemos siempre. El tiempo es corto, pero la seguimos la semana que viene. Bueno, abrazo grande para ustedes, que tengan buena semana, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Adiós. La columna aquí en la bitácora de Juan Pablo Enríquez.